Bueno, le voy a dar paso al doctor Alberto Chansey. Me corrige si lo pronuncio bien, porque no estoy segura si lo estoy diciendo bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Okay. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar todavía aquí. Voy a poner el temporizador. Listo. Bueno, buenas tardes. Gracias a Lica por invitarme. Voy a estar moviéndome para tratar de que me miren y yo poder verlos a ustedes y el que esté durmiendo le tiro el micrófono, ¿sí? Okay, cero violencia. A ver, hablemos un poco de experiencias del CIMIT en conservación, uso de semilla de maíz nativo, pero también voy a aprovechar para hablar sobre otras actividades que hacemos en CIMIC para atender entonces de forma ya integral, en forma holística, a todos los que requieran semilla de maíz específicamente. Primero, hablar un poco de lo que es el CIMIC. CIMIC es un Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Somos alrededor de 1.500 personas de más de 50 nacionalidades diferentes. Trabajamos en más de 40 proyectos en distintos países. Tenemos oficinas en todos estos países que se ven aquí a continuación. Y nuestra oficina principal se encuentra cerca de la Ciudad de México, en una ciudad que se llama Texcoco. Tenemos la mayor colección por diversidad, tanto de trigo como de maíz. Y lideramos 2 programas globales. Actualmente nos estamos no fusionando, pero sí tratando de trabajar más coordinado estos centros internacionales que conforman el CIGI. Y actualmente estamos orientados a maíz y trigo, pero potencialmente ya vamos a trabajar en otros cultivos. Entonces, estaríamos ampliando a cultivos de millo, ese tipo de cultivos, sorgo, etcétera, ya de forma transversal. Como bancos de germoplasma, la red que tenemos de bancos de germoplasma a nivel mundial del CIGI está conformado por 11 bancos distintos. Cada uno se especializa en distintos cultivos. A nivel de América estaríamos nosotros el CIMIT, CIAT acá en Colombia y el Centro Internacional de la Papa en Perú. En general, CIMIC año con año ha tenido el mayor récord de distribución de semillas a nivel mundial. Es muy solicitado el maíz, es muy solicitado el trigo. También, en cierta forma, es fácil distribuir este tipo de semilla ortodoxa y por eso, bueno, podemos atender a muchísimos países a nivel mundial. Esa red de germoplasma del CGR es la red global de bancos más grande y con más frecuencia en solicitud. Se habla de que todos juntos seríamos unas 350.000 accesiones de distintos materiales de distintos cultivos y formaría como un 10% de la base de la dieta humana, ¿no? 94% del total de este germoplasma es bajo el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos. Entonces nosotros tenemos un marco legal, un paraguas que tenemos que cumplir. Estaríamos hablando de cumplir con las normas de FAO. México, por ejemplo, se suscribió a Nagoya, también tendríamos que cumplir ese tipo de legislación. Entonces, el material que tenemos en CIMIC, que se distribuye globalmente, debe cumplir esos principios. ¿A quién se le puede distribuir? A todo el que solicite. ¿Para qué? Y ahí es donde viene el detalle. Sería para fines de investigación, para fines de mejoramiento genético, para fines académicos. Si es un grupo de agricultores, pudiera ser para uso directo, pudiera ser una repatriación, un material que lo tenía, se perdió y está conservado y puede ser distribuido. Todo bajo un acuerdo de transferencia de materiales. Entonces, sí se puede, pero hay que cumplir con los requisitos. En el tiempo, durante la pandemia todos sufrimos, incluyendo la cantidad de solicitudes
descendieron, actualmente se están incrementando y creo que se va a incrementar de manera exponencial pronto. Pero como pueden ver, atendemos una gran cantidad de países a nivel mundial. Yo creo que es cuestión de posición también, ¿no? Ok. Esta es otra visión del globo que estaban viendo. Llegamos hasta países, por ejemplo, este puntito es Fiji. Si alguno cree que la Tierra es plana, bueno, está a punto de caerse. Pero sí, por supuesto México es el que más solicitudes tiene, es el que más semilla solicita, es el que más directo está. Por supuesto, ahí no se requiere de permiso de importación. Es muy conocido el CIMIC, es muy conocido el centro a nivel de México y se interactúa mucho con las universidades, etcétera. Esto también, a mí como curador, me prende un foco en el sentido de que tal vez nos falta un poco de promoción, pero también de facilitarle al usuario solicitar, ¿no? Son 28,000 accesiones de maíz, es un océano de información que se necesitaría tener para poder determinar qué es lo que el usuario quiere. Y van solicitudes desde una señora que necesita maíz de distintos colores porque ella quiere hacer un tapiz que se usa ya mucho en México, entonces quiere que el cabello de la muñeca sea amarillo, la boca roja, entonces uno le dice atentamente no se puede atender su solicitud porque no es con los fines que tiene FAO. Como eso me llegan al día una cantidad enorme de solicitudes, otras muy específicas, por ejemplo, hemos leído tales y cuales publicaciones en donde se obtuvieron estos resultados de un material de germoplasma que conserva CIMIC y se determinó tales o cuales proteínas. Por favor, díganos qué otros materiales de las accesiones que tienen esas mismas proteínas. No podemos, o sea, no llegamos a esa capacidad de hacer análisis a cada una de las accesiones por ahora, con esos fines, ¿no? Análisis a nivel de laboratorio a esa precisión. Pero sí sería interesante entonces poder hacer subgrupos de interés, materiales que hayan demostrado tolerancia a la sequía, por ejemplo, materiales tolerancia al calor, que es una de las cosas que más están solicitando. Sí tenemos un atlas molecular, entonces ya no necesariamente es la información específica de cuál es el contenido de proteínas, fibras, etcétera, pero sí pudiéramos tener información molecular que pueda ser compartida en un futuro. Actualmente no está del todo claro a nivel de FAO de cómo compartir ese tipo de información molecular, en donde ya la gente puede ir con más tiros de precisión a qué materiales necesita. Y nosotros a lo interno poder hacer subgrupos en función de la información molecular. Esto, bueno, aquí está en dos planos, pero esto gira y es un globo en donde por color se pueden ver las accesiones de acuerdo a los países y se pueden ver, por supuesto, la mayor cantidad de accesiones son de Brasil, de México y de Perú, pero se puede observar que hay grupos cercanos, no solamente dentro de países, sino también entre países, y al girar hay algunos en donde se ven distantes, pero en otro eje son bastante cercanos. Entonces, uno puede determinar muchas de estas accesiones pudieran ser repeticiones y necesitamos limpiar. Ya se hizo con trigo, no a nivel molecular, pero sí haciendo un seguimiento de qué es lo que tienen ahí. Hay mucho material que viene de mejoramiento genético en trigo y determinaron que había mucha repetición. Antes era 150,000 y se logró limpiar a 126,000. En maíz estamos un poco más limpio de esto porque hay mucho material nativo, no proveniente de mejoramiento genético. ¿Qué tenemos en maíz específicamente? 28,119, de los cuales son nativos, 338 compuestos y así sucesivamente, ¿no? Solamente 615 líneas. Esas sí vienen producto del mejoramiento genético y están accesibles para que puedan ser solicitadas y entrar directamente a los programas de mejoramiento genético para producción híbrida o producción de variedades sintéticas, lo que guste. De Colombia tenemos 448 excepciones, 257 están disponibles para distribución. Una cosa es que lo tengamos en el banco, otra cosa es que pueda estar disponible. ¿Por qué no pudiera estar disponible? Porque hicimos un análisis, por ejemplo, de sanidad y presenta algún tipo de patógeno. Entonces no se puede distribuir. Hay que pasar un proceso de limpieza para que si el laboratorio
aprueba esa nueva lote de semilla, puede entrar al banco y ser distribuido. Puede ser un problema de viabilidad. Si tienen menos de 85% de germinación, tampoco puede ser distribuido, se necesita regenerar, o en cantidades de semillas. Si tenemos menos de 1.500 semillas, que es lo mínimo que requerimos para hacer otra regeneración, se separa como disponible. Ahí tampoco la pandemia nos ayudó. Tenemos mucho material represado que necesitamos hacer regeneración en sitios en los cuales la coordenada de colecta, hace 40 años, por ejemplo, nos pueda decir que puede ser un material tropical, que en determinados sitios se puede hacer ese tipo de incremento de semillas. Y a veces no necesariamente es así, porque hay colectas que se hacen en un mercado, por ejemplo, y en un mercado, Oaxaca, por ejemplo, que es un estado que va de nivel del mar a grandes altitudes en poco tiempo y tiene muchísima diversidad en el maíz. En un mercado pudieras tener un material de costa, un material de zona alta y tener la misma coordenada. Cuando siembras eso después de 40 años te llevas una sorpresa y es necesario entonces volver a hacer otro tipo de siembra. Es parte de la tarea. En Colombia, quería mostrarle, esto lo conseguí yo anoche por ahí, tipos de materiales criollos, nombres diferentes. De esto lo conseguimos allá en el Banco de Germoplasma. Si pasara algún tipo de tragedia, espero que no, en donde en alguna localidad hay un material nativo que se haya perdido, se pudiera buscar esas coordenadas, pudiéramos ir al Banco de Germoplasma y pudiéramos repatriar ese maíz otra vez a Colombia. Entonces, sí es importante tenerlo bien caracterizado, bien identificado para que pueda volver. Igual, si hay algún trabajo específico que quieran realizar en cuanto a estudios de diversidad, etcétera, con mucho gusto le podemos compartir su material. Bueno, también tenemos teosinte. El teosinte es el ancestro del maíz y se conservan 214 accesiones. Se complica un poco su conservación, pero es parte de nuestro grupo de accesiones y tenemos que hacerlos en invernadero. Otro esfuerzo grande, y es el que le menciono, que quiero hacer bajo mi gestión, es incrementar el uso, promover el uso de germoplasma para mejoramiento genético. Y ahí es en donde hay que hacer un proceso de premejoramiento, de limpieza. Si bien es cierto, hemos tenido ejemplos exitosos. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama complejo mancha de asfalto. Está compuesto por tres hongos. Ayer lo estaban explicando muy bien las profesoras. Ese conjunto de 3 hongos por separado hacen daño y combinado es un desastre. Y a nivel tropical estaba ocurriendo este problema. Se consiguieron accesiones de Oaxaca y unas de Guatemala, pasaron por un proceso de premejoramiento, porque si bien es cierto, un material nativo puede tolerar esas enfermedades, el aspecto, el tamaño, el acame, posición de la mazorca, otra cantidad de características no necesariamente son las que está buscando el mejorador. Entonces hay que hacer un proceso de prelimpieza, por llamarlo de alguna manera, y ya facilitarle un material más depurado a los mejoradores. Así pasó su proceso, el mejorador lo tomó, logró obtener líneas y logró al menos una que cuando se combina con otra, los híbridos son resistentes a la mancha de asfalto. Y eso permitió muy específicamente ampliar la cartera de productos de CIMIC que fueron exitosos en la parte tropical de México, y de México hacia abajo han seguido siendo tomados. ¿Por qué? En días de campo se mostraba a los agricultores los materiales comerciales, sus materiales propios y material de CIMIC, todos dañados por manchas de asfalto, y estaba el material de CIMIC verde. Entonces es un ejemplo muy concreto de cómo de un banco de germoplasma se puede atender un problema específico y llevarlo ya a nivel comercial. Compramos este juguete, es un videómetro, y ahora sí queremos ir un paso más allá. Estábamos usando un escáner para tomar fotografías, simplemente fotografías de la mazorca, del grano, etcétera, y resulta que estos equipos te pueden dar muchísima más información. Estamos en entrenamiento, en otros cultivos se ha logrado caracterizarlo para múltiples usos diferentes. Nosotros quisiéramos, por ejemplo, en trigo, tenemos 2 especies y a veces vienen mezcladas. Por alguna razón se mezclaron,
tenemos personal capacitado que a puro ojo ya las puede identificar. Logramos entrenar el aparato y lo vas pasando. Nosotros compramos un equipo que va autoalimentándolo y automáticamente te dice al final en qué proporción está la contaminación. Hasta el momento no hemos logrado que quite cuál es el contaminante. Hay un robot que lo puede hacer, pero son $70,000 y no los tenemos. Pero al menos estar caracterizando si originalmente eso vino mezclado, en qué proporción vino mezclado, y ya poder tener esos datos adicionales. Esto es una de las pequeñas cosas que se puede hacer con este equipo. Conservación es de las tareas más arduas. Necesitamos llevar el contenido de humedad de la semilla 6 y 8%. A nivel comercial las consigues al 12, al 14%. ¿Qué sucede? Si es una semilla que queremos que esté a 25 o a 50 años, no podemos hasta el momento usar las mismas técnicas de secado que se usan en una semilla comercial, que es con calor. Estamos usando cámaras frías a 15%, 15% de humedad relativa y 15 grados centígrados. Esto se puede llevar un mes. Y entonces estamos tratando de usar otras técnicas de aire y unas perlas de zeolitas que absorben esa humedad. Entonces le estamos sacando la humedad. Equivale a un deshumificador, pero es más eficiente. Hasta el momento estamos probando eso, entonces estamos usando los tres métodos. El método convencional, que nos tardamos meses, el método de la zeolita y el método que usaría una empresa convencional para hacer secado, que es con calor, utilizando 36 grados centígrados, mete calor, pero una empresa comercial lo va a vender máximo en un año y nosotros necesitamos que se conserve 25 o 50 años. Entonces, si queremos hacer ya después, por los tres métodos, ver pruebas de longevidad, ver qué tanto nos afectaron estos métodos de secado. Nosotros hacemos monitoreo de viabilidad una vez que llegan a la cámara base y a la cámara activa. Aquí están en las condiciones en que deberían estar para lograr con su conservación. La cámara base se considera un duplicado y la cámara activa es de donde tomamos la semilla para hacer distribución. Entonces, a los 5, 10, 15, 20 años hacemos estas pruebas de viabilidad y si detectamos que está menos de 85%, sale a regeneración. Tenemos que ser duplicados, ya tenemos uno en CIMIC, estaría en la cámara base, pero necesitamos hacer dos más por órdenes de FAO. Otro lo tenemos en Svalbard. Ahí sí estaríamos al extremo de la Tierra, pero al norte. También está casi que se cae. Ahí sí está a menos 18 grados centígrados de forma natural y está incrustado en la montaña. Esto que ven afuera es simplemente la entrada. Eso es enorme allá adentro. Se estima que pudiéramos tenerlo ahí por 100 años. No es para distribución y es para múltiples cultivos. Nosotros necesitamos llevar al menos el 90% de toda la colección, tenerla respaldado ahí y en Fort Collins, en Estados Unidos. Estamos en un 86% y esperamos próximo año alcanzar la meta. Ya mandamos una cantidad importante el año pasado y bueno, ojalá podamos cubrir esa meta. Introducciones y regeneración, como mencionaban en la introducción que hicieron, yo por 8 años estuve trabajando netamente en producción de semilla comercial, semilla híbrida, atención a productores de semillas comerciales. Entonces, sí, es un choque para mí, porque como ven aquí a la izquierda, es una línea de maíz. Una línea de maíz, es muy sencillo observar si hay algún tipo de contaminante o no. Al lado es una variedad nativa. Entonces, ¿cuál es el contaminante? Esta de acá, la que se cayó, o nunca lo sabremos. ¿Por qué? Porque si así nos llegó, así debemos conservar. Entonces, por un lado, mejoramiento genético implica selección, pero en banco de germoplasma no podemos hacer selección. Si metemos tantito la mano, estaríamos haciendo una desviación de lo que nos llegó originalmente. Aquí entonces quisiera, y vamos a lograrlo, aplicar lo que aplicamos en semilla comercial. Ya por norma interna en CIMIC, por el lado del sistema de semillas que también atiendo, debemos hacer caracterización molecular del material que se obtenga al final. Eso mismo lo vamos a aplicar entonces en la regeneración de las accesiones de maíz. Una vez que se tenga la semilla de la regeneración, meter marcadores moleculares y entonces
como ya está hecho el atlas molecular, hacer esa confirmación. Es un poco costoso, pero yo sí considero que es más costoso distribuir algo que no es lo que estábamos pensando que estamos distribuyendo. Entonces, hacia eso vamos. Otro ejemplo, y esto lo hizo el anterior curador, que también trabajaba en premejoramiento, era aprovechar el banco y hacer esa limpieza que le digo, hacer premejoramiento para características específicas, y lo logró. Logró obtener materiales por medio de métodos de comparación con riego controlado y no, con cierta tolerancia a la sequía. Entonces, hablamos de tolerancia. A sequía como tal, camellos no son. Bueno, ni los mismos camellos toleran 0 agua, ¿no? Y por otro lado, a veces nos solicitan que toleren inundación. Entonces también quieren pato. O a veces te piden los dos. Que si llueve mucho y se inunda, no se muera, como el arroz. Y si no hay agua, que también sobrevive. Entonces quieren pato camello. Ahí sí le ponen como un grado de dificultad para el banco de germoplasma poder ofrecer un material que tolere todo eso y además no se enferme y sea alto en contenido de lisina, triptófano, sirva para la caspa, etc. Otro ejemplo de esto también fue muy concreto en África Oriental. Se presenta la necrosis letal de maíz. El término letal le queda perfectamente. En este caso es una combinación de virus y ahí sí, en las épocas tempranas lo afecta, simplemente se muere, no sobrevive absolutamente nada. Se hizo un estudio a nivel de Latinoamérica, aquí lo voy a resumir bastante de todo lo que eso implicó, en donde habían tierras donde ya se había demostrado que había materiales que toleraban al mosaico, ¿no? Mosaico clorótico del maíz, otro al de la caña de azúcar, y fueron haciendo análisis y fueron de esa nube de materiales que vieron, ver en función del origen, materiales que pudieran tener esa resistencia, al menos alguno de los virus. Y fueron haciendo selección, materiales de Guatemala, de Colombia, México, etcétera, y de tantos que habían, lograron hacer una selección de 1000, de ese grupo se quedaron con los puntos verdes. Se hizo entonces después la selección, la descripción fenotípica. Ahora sí, lo molecular nos dio un dato, pero hay que confirmarlo entonces a nivel de invernadero y ponerlo en contacto con el patógeno y ver cómo se comporta. Y de ahí se obtuvieron entonces líneas y materiales en general que se les llevó a los mejoradores. Entonces ya mejoradores de planta en África están tomando estos materiales que vienen de América y están entonces haciendo selección y haciendo ya su proceso de mejoramiento. Una vez más, entonces los bancos de germoplasma no son un adorno. De ahí están una cantidad de genes durmiendo que debemos detectarlos, que es una de las partes más difíciles, y darle utilidad, que es una de las partes en donde nos toca a nosotros hacer la promoción. Okay. En general, entonces, se dice que el 70% de la semilla de trigo y más del 50% de la semilla que esté sembrado a nivel mundial derivan de materiales de mejoramiento del CIMIC. No del CIMIC, que partieron del CIMIC. Sí quiero ser bien sincero en este punto porque no le pertenecen al CIMIC. Son bienes de la humanidad que están bajo nuestra custodia, bajo nuestra responsabilidad. Ok. En sistemas agroalimentarios, vemos que son cadenas bastante complejas y quisiéramos resaltar dónde estamos nosotros, ¿no? En conservación de la biodiversidad, en bancos de germoplasmas, permiten hacernos esto, mejoramiento dirigido, tenemos un equipo de mejoradores que se encarga de eso, pero quiero resaltar los sistemas de semilla. ¿Por qué? Tenemos el germoplasma, los mejoradores lo obtienen, ¿cómo llega el agricultor? De esto carecimos por muchos años a nivel de CIMIC y creo que en general muchas instituciones. Queríamos conformarnos con hacer el germoplasma disponible, pero veíamos que faltaba el punto final, y todos estos centros de CIGI decidieron, vamos a meter un equipo de personas que trabajen en sistemas de semilla.
y es que pudimos hacer entonces la conexión para que la semilla llegara de la mejor forma y calidad. Y que no perdiera entonces, cuando digo calidad, incluye también la calidad genética. Porque si no monitoreas eso y el producto que obtienes como institución se lo das a cualquiera, pudiera tener un problema cuando llegue a campo y adivina a quién le van a echar la culpa. A la institución. Porque no tiene cómo defenderse o pasan ese tipo de cosas como, bueno, es un instituto, son todos unos gringos que están ahí metidos y nos los mandó Bill Gates para que nos mataran a todos. Bueno, ese tipo de cositas pasan. Y es necesario que el sistema de semillas pueda atender directamente y monitorear todo el proceso. ¿No le gusta de este lado? Ok. Pasemos entonces ahora a la otra etapa, ¿no? Ya detectamos materiales, llega un mejoramiento. Bueno, hay que pasar por distintas pruebas y distintos patógenos y sobre todo lo que es la parte tropical y sobre todo el enfoque que le damos a CIMIC, que es para maíz de temporal en México, aquí le diríamos maíz de secano. Hay otras empresas que sí trabajan muy fuerte para el que pueda tener riego, otro tipo de agricultor con mayor capacidad de manejar insumos, etcétera. Nuestro enfoque tiene que ser materiales rústicos que toleren este tipo de condición. No necesariamente tú puedes sacar un material súper rendidor en condiciones de ensayos, donde le das toda la atención, donde le das riego, donde le puedes dar todos los insumos. Finalmente, si llega el agricultor, tienes un Ferrari que lo vas a poner a correr por una carretera de tierra, no te va a dar esa expresión. Entonces, mejor es un rustiquito, una mulita, que posiblemente no te va a dar el súper rendimiento, pero sí te va a dar lo que más necesita un agricultor, que es estabilidad. O sea, que en el tiempo sepa que es un material fiel bajo un amplio rango de adaptación. Ahora, los que quieren estudiar mejoramiento, bueno, generalmente esto lo explico a muchos estudiantes que visitan al CIMIC, ¿no? Que no sé qué pasa, qué tendencia hay que no quieren ir a campo. Muchos quieren laboratorio, bueno, muchos quieren ser youtuber, tiktokero, pero hay otros más racionales que sí quieren hacer algo en la vida, pero agronomía como tal se han ido como que desviando, quieren cultivos protegidos, invernaderos, las berries que dan mucho dinero. Entonces sí les digo que sí, mejoramiento, hay muchas herramientas novedosas que te están facilitando la vida. Igual vas a llevar un poquito de sol, pero te puedes apoyar con otras herramientas que te dan información inmediata, ¿no? El uso de drones, por ejemplo, ha facilitado, dron. Por ejemplo, sí le mencioné mancha de asfalto, ¿no? No es lo mismo que el investigador llegó a las 7 de la mañana y empezó acá a evaluar, porque así aprendí yo, ¿no? Fila por fila. Pero resulta que tienes 1 hectárea, 2 hectáreas de ensayo. Cuando llegues allá, el ojo está cansado, el sol cambió no cambió de posición, la tierra cambió de posición, el sol está en otro lado y tienes una visión distinta del surco. ¿Qué pasa si en tiempo real vuelas un dron y en el mismo momento te da la imagen de todo el lote, todo el ensayo y la refractancia ya te va indicando cuáles maíces están más afectados que otros? Este tipo de herramienta es muy útil y es un apoyo al mejorador. Había mejoradores que decían, bueno, listo, ya nosotros no hacemos nada porque tenemos todo computarizado, eso no va a pasar, ¿no? Mejoramiento genética es el arte y la ciencia de mejorar plantas. Después, con toda esta información, ya le toca al arte hacer la selección. Todos estos protocolos para ensayos están armonizados y están disponibles en la página web, si quieren tener acceso a ellos. Ok. Ahora, esa fuerte base genética que tenemos en CIMIC ha permitido tener estos tipos de materiales, ¿no? O sea, no es ficción, si es cierto, ahí están las imágenes, bajo mismas condiciones, material con tolerancia a sequía, el tolerante a la izquierda, el susceptible a la derecha, mancha de asfalto, lo que les mencionaba, días de campo, van los agricultores y observan directamente y dicen, no, mira, sí es cierto, o sea, sí se puede. ¿Qué más barato que la inmunidad va dentro de la planta? Genéticamente
No estamos hablando de aplicar nada. Ella lo va a tolerar, súper barato. Y en este caso, al calor. A veces pensamos que todo es cuestión de sequía, de darle más agua. Bueno, esto está en condiciones adecuadas de irrigación, pero con un calor extremo. Entonces, cuando hay mucho calor, hay aborto de polen, etcétera, igual no hay producción. Si no hay polen, no hay fecundación, no va a haber grano. Para todo esto, hay genes que los podemos obtener del banco de germoplasma, pasar por mejoramiento. Cuando tienes el producto, tenemos esta opción en CIMIC, opciones de licenciamiento. Sí se puede. Es lo que les digo. Antes, digamos que era muy libre el entregarlo. No se está negando el entregar el producto, pero hay que pasar por un proceso que permita seleccionar a quién sí y a quién no. Durante un programa que se llamó Masagro allá en México, debido a que era gratis y obtener los materiales, etcétera, mucho vendedor de fertilizantes, vendedor de cualquier cosa, se ponían la cachucha de semillero y decía que podían producir semilla. Otros decían, el que produce grano también produce semilla. Y el producto final entonces no era de la calidad adecuada. Entonces decidimos, no hay problema, hagamos un proceso de licenciamiento en donde un comité va a evaluar a la institución, empresa, cooperativa, el que quiera optar al licenciamiento de un producto final de CIMIC y va a tener entonces el derecho de uso por un tiempo determinado. Esto se ha aplicado en varios países. En África pueden ver que múltiples regiones lo están haciendo, cuentan con materiales de CIMIC, va desde grandes casas comerciales a pequeños agrodealers, vendedores que te pueden vender medio kilo de semilla, 1 kilo de semilla, paquetes de 10 kilos. Entonces, esto va a la escala que se requiera. Los principios sí son los mismos. Equivale a Bayer tener todo su proceso de obtención de semilla con alta calidad. El agricultor más humilde puede aplicar los mismos principios y hacer una producción artesanal de semilla de calidad. En otros sistemas, esto es que en Asia también se está implementando, se están dando cursos de capacitación, tanto de recursos fitogenéticos como de mejoramiento, como de producción de semilla. Permite entonces dar una atención integral a los países en que podemos ir. Eso fue en Guatemala. En México trabajamos muy de cerca con el Centro de Recursos Genéticos de INIFAP, propiamente con el INIFAP. Tenemos proyectos a nivel de estado en donde estamos atendiendo, allá los estados también pueden tener sus institutos de investigación agrícola, se está dando su atención directa al ICAMEX y a bancos locales de semillas. Y aquí es donde me vuelvo a switchar ahora a materiales nativos. Ya no es el superbanco con temperatura controlada, etcétera, pero podemos aplicar los principios que aplicamos en un banco de germoplasma que tiene 28.000 accesiones a un banco local de semilla, adaptándonos a las condiciones de ellos, buscando sitios adecuados, envases adecuados para hacer la conservación, tratamiento de secado adecuado. En México, hasta el momento, se tienen unos 26 bancos locales de semillas que le hace el seguimiento al SNICS y trabajamos muy estrechamente con este ente allá en México. Envases de todo tipo, desde estos tamaños a tamaños grandes, ¿no? Y vuelvo otra vez al banco grande de semilla nuestro, banco de germoplasma. ¿Qué pasa si, y pasó, un huracán categoría 5, llegó a Acapulco, afectó la zona hotelera, lo que más se ha publicitado, pero las zonas vecinas también fueron afectadas. No habían cosechado los agricultores, y son sus materiales nativos. ¿Qué hacemos en ese caso? Vamos al banco de germoplasma, en función de las coordenadas, a ubicar los materiales, en conjunto con los agricultores, ver cuáles eran realmente los que tenían ahí y repatriar esa semilla. La idea es que no se pierda en el tiempo. La idea es que esto a futuro, dependiendo de la legislación y si están de acuerdo las comunidades, poder tener respaldo de estos materiales en el gran banco de germoplasma. Es un sistema que se llama caja negra. Llegan las accesiones, se guarda a menos 18 y no se tocan por 10, 15, el tiempo que la comunidad decida. Si la comunidad lo solicita, inmediatamente se devuelve. En ningún momento nosotros la tocamos, en ningún momento se distribuye. Pero sí hay un respaldo de seguridad. Si nosotros lo hacemos como banco y lo mandamos a Svalbard
y lo mandamos a Fort Collins, creo que sí es posible que estos bancos locales puedan tener una copia de seguridad. Bueno, aquí era un pequeño ejemplo de mejoramiento participativo con los agricultores. Se colocan variedades nativas lado a lado y ellos son los que hacen la evaluación. Pasan los señores, por supuesto todos quieren rendimiento, pero pasan las damas que tienen mejor ojo y ellas dicen, esta hoja sirve para tan mal, esta no sirve para tan mal. El señor insiste que él quiere más rendimiento y él le dice, no, bueno, sí puedo decir mexicano, no, pinche cabrón, esta no sirve para tamales. Entonces tú puedes tener más rendimiento, pero o es muy duro y voy a gastar más gas o no me va a dar la calidad de tamal. Así que esta no y esta sí. Y por supuesto el señor hace caso. Y fíjense que son o son caritas o son pulgar arriba, pulgar abajo. Ese es el método que tenemos. Si la señora pone pulgar abajo no le gustó, pulgar arriba sí le gustó, carita feliz, carita intermedia, ese tipo de actividad. Y después colectamos esto, participamos en la actividad porque el que participa es el investigador. Todo el dueño del proceso es la comunidad. Por eso cuando se dice mejoramiento participativo, el que está participando es el investigador. El metiche es uno. Esto es muy particular. En Nayarit existe una raza, se llama Jala. Mide como 6 metros, se cosecha a caballo, tarda 9 meses. Es muy grande, tiene pocas carreras, pocos surcos y pesa muy poco. Entonces, ¿qué sucede? Empezaron a comprarla no por largo, sino por peso y la gente dejó de sembrar. Empezaron a poner cultivos protegidos de tomate, etcétera, y había un riesgo de pérdida. Por varios años CIMI ha estado como jurado en ese concurso de la mazorca más grande. Esta fue el año pasado, midió 43, este año midió 49 centímetros la mazorca, pero hay investigaciones de 1920 y tanto que medía 73 centímetros. Entonces, sí se ha ido perdiendo diversidad en este punto y es necesario conservarla. 20,000 pesos son como $1,000 al premio al que obtenga eso. También vimos que había cierto riesgo de pérdidas porque se cosecha en fresco. Entonces, esas mazorcas que se cosecharon no van a entrar en la selección del siguiente ciclo. Entonces, nos inventamos el concurso entonces final ya de la mazorca más grande, pero a cosecha. Y el compromiso es que el ganador va a meter ese material al siguiente ciclo de selección, al siguiente ciclo de producción. Porque a veces queremos hacer algo positivo, pero metemos la pata y pasa ese tipo de cosas. Quiero los 20,000 pesos, agarro las más grandotas, me gano el premio, pero ellas ya no entraron a la población y viene ese tipo de detalle. Entonces, bueno, hay otro, ahorita en diciembre debe ser el concurso de ya la mazorca cosechada más grande. Alianzas público-privadas en Latinoamérica. De verdad que nosotros no tenemos temor de hablar de público y privado. Ni todos los públicos son buenos, ni todos los privados son malos, y viceversa. Sí nos funcionó. Hubo un programa en México, se llamó Masagro, en donde el gobierno nacional puso mucho dinero. Dentro de ese proyecto estaba trabajar con empresas semilleras, nacionales, eso sí. Y sí dijeron, los materiales que salgan tienen que ser registrados. Y por primera vez CIMIC tuvo que registrar materiales en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales y fueron disponibles a cualquiera que lo solicitara para producción. Fue muy exitoso. En algún momento me tocó atender más 73, 74 empresas semilleras simultáneamente y quedó esa semillita de poder trabajar y vender productos que la misma empresa podía conservar y mantener. Porque creo que a nivel de todos los países, estos son más o menos los programas nacionales, existen ciertos acuerdos en donde licencian el producto, pero siempre tienen que volver a comprar semilla básica. En este caso no, se entregaban las líneas y ellos podían continuar haciendo el proceso. Como el ente certificador, que es el que finalmente tiene que checar que se haga una buena producción, CIMIC no tenía ningún problema con eso. Te entregó el material, pero te va a checar el ente certificador. Y por eso es que creo que ha sido exitoso, porque a veces a nivel de empresas, los centros nacionales de investigación, con muy buenas intenciones quieren hacer, pero no tienen los recursos. Tienen material genético muy bueno, tienen un mercado cautivo que los quiere, que son productores de semillas,
pero no tienen el recurso inicial para una hectárea de producción. Y cuando llega el momento de solicitud de semillas de las empresas nacionales, no tienen la cantidad de semillas adecuadas. Entonces, bueno, trabajamos con los públicos, a varias empresas privadas y por supuesto México fue el gran promotor de esto, de toda esa cantidad de empresas que están ahí activas. Mi mensaje es, si nos tardamos 10.000 años, ¿no? 10.000 apenas. Digo 10.000 apenas porque ya me dijeron que las bacterias tienen 50 millones, el otro tiene no sé cuántos millones, etc. Entonces el humano tenemos un ratito aquí. O sea, los humanos nos bajamos del árbol la semana pasada, prácticamente. Algunos todavía no se han bajado. Aquí ya vemos varios Homo sapiens y uno que otro Homo erectus por ahí. Pero si pasamos de esta cosa, que era una maleza, todavía está en México, es una maleza, a un producto que depende 100% del ser humano para ser reproducido. 10.000 años. Pero tenemos toda la tecnología ahorita. Tenemos tecnología molecular, conocimiento y lo que esté por venir. Yo creo que sí nos podemos tardar menos en poder satisfacer las necesidades mundiales aplicando la tecnología que tenemos. Siendo bien, es que estoy en modo institucional porque aquí tengo el logo de la institución. Nosotros somos respetuosos como CIMIC de las decisiones de los gobiernos en cuanto al uso o no de nuevas herramientas. Yo particularmente sí considero que si imagínense que hace 10.000 años hubiese salido la Sociedad Protectora del Teosinte y al primero que empezó a hacer mejoramiento del teosinte, porque dijo, no, que esta es una concha, es muy duro, me va a romper un diente. ¿Qué tal si buscamos los más suaves? ¿Qué tal si buscamos que sea una sola planta? ¿Qué tal? Le hubiesen dicho, no, tú te crees Dios. Estuviéramos comiendo teosinte. Entonces sí creo que tenemos la diversidad necesaria, tenemos las herramientas necesarias, lo que no tenemos son 10.000 años, porque es ahorita que tenemos la necesidad. Entonces le dejo ahí ese mensajito.